esperemos a ver qué pasa. Si crecemos bien, si no crecemos, pues también. Esos pensamientos demuestran ¿qué? Resistencia a Dios. Y hay uno muy conocido que es: hasta que no lo vea con mis ojos y no lo palpe con mis manos, no lo creo. Dígame, ¿eso no es resistir a lo sobrenatural? ¿Qué opina usted, mi amado, mi querida hermana? ¿Sí? Entonces, por ende, deducimos que nuestro corazón resiste a lo sobrenatural porque nuestro corazón entonces es... No, nunca nuestro corazón es sobrenatural. Si fuera sobrenatural, entenderíamos lo que Dios quiere decir y nos moveríamos en ese mismo espíritu. Amén. Pero andamos es en lo natural, en lo básico. Y quiero leerles a ustedes la versión traducción viviente de uno de los versículos que leímos, 1 Corintios 2:14, que dice así, según la traducción, nueva traducción viviente: pero los que no son espirituales, o sea, ¿quiénes? Los naturales, los carnales. O sea, ellos no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu. Por eso hay oposición, porque resulta que es que el Espíritu no puede darle esa, llamémoslo, esa información, esa verdad a un natural. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Dice, esas verdades de parte del Espíritu de Dios, o sea, lo sobrenatural de Dios, porque le suena ridículo. ¿Aló? A un natural, ¿cómo le suena los planes de Dios? No los puede entender, ¿cierto? No pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que Dios quiere decir. Amén. Y la Biblia nos muestra muchas historias de gente que eran seres humanos así como usted y como yo, y que fueron creciendo porque había una disposición en su corazón. Ustedes van a ver historias en las que vamos a leer de personas que estaban en el espíritu y resultaban en lo natural, pero otra vez se encaminaban en el espíritu porque había una lucha, ¿sí? Pero a lo que yo voy, mis amados, es que es muy difícil tener una común unión o un yugo igual con personas que no están en el espíritu dentro de la iglesia, porque lo que hacen es oposición. Siempre se oponen: no estoy de acuerdo, no creo, no quiero, no, y eso lleva a que la comunidad también se perjudique, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo sobrenatural de Dios en la economía. ¿Cuántos trabajan aquí? Sí. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4. Hay un título ahí, el que lo haya encontrado lo lee fuerte: el aceite de la viuda. Vamos a leer esa historia, amén. Vamos a mirar cómo Dios se mueve en lo sobrenatural, pero también quiero que ustedes analicen conmigo la actitud de estas personas, la actitud de cada uno de ellos en lo que Dios quiere hacer en sus vidas, amén. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, aquí viene lo natural. ¿Qué le dijo ella? Antes de la coma. Antes de la coma. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Eso es lo natural, lo obvio. Obvio, no tiene nada en casa. Pero viene lo sobrenatural: sino una vasija de aceite. De lo poco que tengo, Señor, eso lo pongo en tus manos. Amén. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos
y, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivid de lo que quede. Amén. Una mujer que sabía que ella estaba en un ambiente natural, que su situación era natural y que era una situación que apremiaba. Y ella le dijo al profeta: no tengo nada sino aceite. Y el profeta le dijo: vaya, consiga todas las vasijas que tiene. Y yo digo, si esta mujer se movió en lo sobrenatural y verdaderamente dijo: voy a vivir de lo que quede, ustedes imagínense en cuánto aceite pudo haber recogido esta mujer. ¿Sí? Y fue y consiguió todas. Ella tuvo algo especial, mis amados, y es que ella no dijo: ay, ¿será? Pero qué tal la vecina se ponga brava, pero qué tal, ay, pero es que ir hasta abajo, me imagino que eso no era aquí como nosotros, que nuestras casas están cercanas, ¿sí? Bueno, los de unos, sino que eso era la casita aquí, la casita por allá, la casa más para abajo. Y ella fue diligente, ella le puso diligencia a eso porque sabía que Dios iba a hacer algo sobrenatural, ¿sí? A nosotros nos falta, y veces también, diligencia para que Dios se mueva en lo sobrenatural, ¿verdad? ¿Sí? Creemos. Esta mujer creyó, dijo: sí, Señor, y se fue y se puso en la tarea de conseguir todas las vasijas. Se encerró con sus hijos, ¿sí? Y empezó a ver el milagro, empezó a moverse a lo sobrenatural. ¿Aceite de dónde? Si lo natural es que una vasija de aceite más o menos así, ¿sí?, llena otra y listo, eso es lo natural. Pero Dios estaba haciendo algo que el hombre no puede entender. Dios puede hacer algo en su economía que ni aún usted puede entender. Dios puede hacer ese milagro que usted necesita, pero solamente muévase en lo sobrenatural. Créale a Dios. Dios lo que no va a hacer, y es algo que tenemos que dejar claro, es hacer su voluntad, la suya. Dios va a bendecirlo como Él lo ha planeado. Amén. No podemos usar de que yo me muevo en lo sobrenatural, entonces mañana tengo casa, carro, beca, y bueno, ¿sí? Y porque es que yo sembré, entonces yo recojo. No, no es la actitud. Esa no es la actitud. La actitud siempre es: Señor, yo te creo, yo sé que lo que tú planeas para mí está bien y me voy a mover en lo que tú me has dicho. Pero para ello, para entender qué es lo que Dios me está diciendo, yo tengo que tener una relación con Dios, una comunión con Dios, ¿verdad? Porque si yo tengo una relación, una comunión con Dios, tengo una disciplina y voy a aprender a escucharlo. Y voy a aprender a saber cuando Dios me dice sí, o me dice no, o me dice vaya, haga tal y tal cual cosa. Pero si yo no tengo una relación con Dios, es muy, muy complicado que nos movamos en lo sobrenatural, en lo que solamente Dios puede hacer. ¿Me hice entender? Así, de esa manera tan sobrenatural y pareciera tan fácil, le resolvió la vida a una mujer que iba a perder sus hijos por causa de las deudas. ¿Quién tiene aquí deudas? Nadie. Bendito sea el Señor. Bueno, por este lado sí hay gente con deudas. Dios puede hacer algo con su deuda, ¿sí sabía? Solamente hay que ser sobrenatural, pensar a la manera sobrenatural de Dios. Dios, o lo sobrenatural de Dios, puede estar en medio de la esterilidad. Cuando hablamos de la esterilidad, podemos tocar el tema familiar, ¿sí?, de los hijos, pero también hay esterilidad espiritual, ministerial, hay esterilidad, ayúdenme, ustedes que son bien pilos, en el hogar. La esterilidad se puede mover en muchas
situaciones. Y más adelante, mis amados, en 2 de Reyes 4, del 8 al 36, vamos a ver otro caso de una mujer que también aprendió a estar en lo sobrenatural. Y esta mujer es muy, muy tremenda, ¿sí? Porque ella hablaba como natural, pero se movía como sobrenatural. ¿Qué dije? Eso. Cuando yo les digo, les hago repetir, no es para poncharlos, ¿oyó? No, simplemente quiero que si usted se distrajo, vuelva y coja el hilo, ¿vale? Del 8 en adelante. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Algo así como que no, yo soy una mujer importante aquí en mi pueblo. O sea, tranquilo, no se preocupe. Él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Ella no les dijo, no les declaró. Y ella y Giezi, dice, y respondió Giezi y dijo: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: este año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo: varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Estaba en un pensamiento natural, tóxico para la bendición que Dios quería. Y déjenme decirles algo, mis amados. Estos casos, lo dicen los apóstoles, estos casos que vemos en el Nuevo Testamento son ejemplo a nosotros. Amén. No debemos ser así. Nosotros ya con esta revelación debemos ser mejores, ¿sí? A ella se le valió, a ella le llegó la bendición, pero ojo, porque a usted le puede perjudicar una actitud así. Yo ya soy vieja, pero ¿qué le pasa? O sea, prácticamente le digo: no te burles. Pero ¿por qué se burla de tu sierva? ¿Qué tal el pastor con una palabra de bendición para mí? Ay, pastor, no se burle. ¿Qué cara haría el pastor? ¿Qué cara haría Eliseo? ¿Cierto? Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre y estaba con los segadores. Y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué le pasó? Y se murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta tras ella y salió. Aquí vemos algo importante. Ella había aprendido a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Qué era lo natural que ella podía hacer en ese momento? Se le murió el niño. ¿Qué es lo natural que uno hace? Enterrarlo, ¿sí? Pero ya había gustado de lo sobrenatural. Diga: yo tengo que gustar de lo sobrenatural. Y ella lo que hizo fue: subió el niño, lo puso en la cama del varón de Dios. Y sigamos leyendo. ¿En qué versículo vamos? ¿Me perdí? 22. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella le respondió: paz, o algo así como tranquilo, así como nos dice el pastor a veces: tranquilos, no hay problema. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino,
sino hasta cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu esposo? A tu hijo, perdón. Y ella dijo: bien. Ella iba enfocada por lo sobrenatural, nada la iba a distraer. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? ¿Había gustado de lo qué? De lo sobrenatural. Estaba actuando en lo sobrenatural, pero estaba hablando ¿cómo? Como natural. Otra vez, venga, yo le pedí a usted que me diera esto, vea lo que me pasó, pero tenía fe, porque no lo había enterrado, sabía que algo podía pasar. Entonces dijo a él a Jesse: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saluda, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella estaba tomada ¿de quién? ¿De quién? De lo sobrenatural de Dios. Ella sabía que en ese momento lo único que podía hacer la diferencia, que podía hacer la diferencia era Dios. Y no se iba a soltar del clamor, no se iba a soltar del estar llorando y gimiendo delante de Dios. Señor, no te suelto. Algo así como Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? No te suelto hasta que no me bendigas, porque yo ya supe que tú haces cosas grandes. Y muchas veces nosotros no vemos lo sobrenatural de Dios porque nos cansamos rápido. Porque oramos, fulanito está enfermo en la casa, oramos por él y ya, oramos 2 o 3 veces y ya, pero no lo hacemos con pasión. No lo hacemos con pasión. Y ya, miren la diferencia. Versículo en el que voy. 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había... ¿sí? ¿Vamos al 31? Sí. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y allí se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Eso es contagioso. El andar entre los naturales es contagioso. Por eso es importante que usted siempre esté asistiendo, porque resulta que si usted no asiste a la iglesia, no se edifica con los hermanos de la iglesia, mis amados, tanto usted como con los que comparte a diario se van a ir muriendo. Usted es vida para ellos, usted es vida con los que trabajan. Amén. Pero si usted no les comparte vida y deja de asistir, deja de compartir con sus hermanos, usted empieza a hablar como ellos. ¿Sí sabía? Usted empieza a comportarse como ellos. Después de unos 15 días de no asistir a la iglesia, ya resultó contando chistes verdes o riéndome. Ay, es que es tremendo. Cuando no debería ser así, ¿cierto? Entonces este hombre ya se había dejado como contagiar también de lo natural. A mí me dijeron: vaya, póngale el palo encima al niño y si no vive, pues devuélvase. Y eso tal cual fue e hizo. ¿Sí? ¿Qué le tocó a Eliseo? Dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Y entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Qué hizo? Tenía que moverse ¿de dónde? O sea, ¿qué tiene que buscar? A Dios, porque Dios es. Amén. Él sabía que iba a llegar no a ponerle un palo sagrado en la cara al niño, sino que tenía que llegar a buscar al que vive por los siglos de los siglos, al que se mueve en lo sobrenatural. Y después subió y se tendió sobre el niño
O sea, le está impartiendo vida. Poniendo su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Hay un accionar. Después de que Eliseo hace eso, hay un accionar sobrenatural y perfecto. El niño estornuda 7 veces y toma vida. Dice, entonces llamó él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Una mujer cuyo único deseo que tenía era servirle a Dios. Ella veía que había un varón de Dios que pasaba todos los días, no, de vez en cuando pasaba por ahí. Ella sentía ese deseo de servirle a Dios. Ella no dice ahí en ningún momento: ay, yo voy a hacer algo para que este varón me bendiga y yo verme privilegiada, o sea, yo voy y siembro para que Dios me devuelva otra vez. Sino que dijo desinteresadamente: no, venga, aquí hay un varón de Dios, está pasando, venga, démosle posada, démosle un buen trato. ¿Qué hizo ella ahí? Sembró su corazón. Más que sembrar los bienes que tenía en ese momento, porque se veía que era pudiente, sembró su corazón, y eso le trajo una bendición. Pero fue resistente a la bendición. ¿Sí? Ustedes me dirán: hermano, pero ahorita le estábamos diciendo: ay, hermano, la niña Guille, y yo les decía, me hacía loco, ¿no? No, es una bendición. Es una bendición. Y al tiempo de Dios todo es perfecto. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando es más, es que somos a veces duros de servicio y de corazón? ¿Cuántos aquí han recibido promesa de parte de Dios? ¿Nos hemos movido en lo sobrenatural de Dios para esa promesa? ¿Cierto que no? A medias, a poquitos, cuando me acuerdo. Y pasa eso. Esta mujer sembró su vida, sembró lo que tenía, recibió la bendición, fue dura la bendición, gustó de esa bendición sobrenatural, y le quedó gustando, y sabía que solamente en Dios encuentra el milagro. Amén. Eso es en cuanto a la esterilidad. La esterilidad en su vida espiritual, mi hermano, también única y exclusivamente puede ser revivida por Dios, no por su religiosidad. Amén. No porque usted se llame cristiano, sino porque usted está en búsqueda de Dios. Este hombre, cuando llegó donde estaba el muerto, lo que hizo fue orar. Si usted reconoce que en su vida hay un muerto, llámese su vida X o X, usted lo sabe, ¿sí? Lo que usted debe hacer es clamar a Dios, acercarse a Dios, moverse en el ambiente sobrenatural. Ustedes van a salir de acá con esa palabra en la mente. La he repetido mucho: sobrenatural. Les pido un momento, por favor. Lo sobrenatural de Dios, mis amados, en las ataduras diabólicas. Vamos ahora a otra parte de las Escrituras. Muchas veces nosotros pensamos que la atadura espiritual o demoníaca solamente se manifiesta cuando yo estoy ahí, voy a la iglesia y salto y grito. No, hay veces la actitud y la rebelión demuestran que hay alguna atadura espiritual también en la vida. Amén. No se me duerman, se me durmieron unos.
Vamos a ir a Lucas capítulo 28. ¿Están en lo sobrenatural? Lucas 28, 26. No, 8, perdón, discúlpenme. Lucas capítulo 8 del 26 al 39. Póngale cuidado a este caso. Dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a esta tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿De qué ciudad? No, de Gadara. ¿Sí? Endemoniado desde hacía mucho tiempo y no tenía ropa, ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacía en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. El hato, ¿no? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallando al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en cabal juicio, tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo lo había sido salvado del demonio. Entonces toda la multitud sobre la región alrededor y de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es otro de esos casos que uno dice tan raros, ¿no? Como extraños. Viene Jesús a un hombre que, dice la escritura, no estaba totalmente poseído, y cuando lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas, rompía los grillos. Dice que se hería con piedras y se la pasaba por el monte y por los cementerios gritando y aullando. Algo así parecido como lo que nosotros vemos en nuestra sociedad: jóvenes destruidos en barras bravas, en drogadicción, gritando, llorando, tirados en el piso. Pero esta gente se había aprendido a acomodar a esta situación. Yo creo que si a él lo habían encadenado, digo yo, ¿sí? No el Señor, dijo Pablo, ¿sí? Era porque le había hecho daño a la comunidad o había sido peligroso ya para la comunidad. Por eso lo habían amarrado, ¿cierto? Pero a ellos no les importó, les importaba era su cuestión natural. Cuando viene Jesús a libertarlo a él, ¿sí? Y los demonios lo ven, hay un motivo por el cual ellos claman y le dicen: no nos eches al abismo, y es que Satanás y los demonios no conocen los tiempos de Dios. ¿Sí sabían eso? Entonces, cuando ellos ven a Jesús, ellos saben que va a llegar el momento donde Jesús los va a echar al abismo. ¿Amén? ¿Qué dije? Por eso, mis amados hermanos, es que ellos, cuando ven a Jesús, claman: no nos eches al abismo, porque ellos ya creen que les llegó la hora, ¿sí?
y Él los manda a salir fuera. Y ellos le dicen, bueno, a los cerdos, envíanos a los cerdos. El Señor Jesús los envía a los cerdos, ellos se despeñan, pero eso no es lo terrible es la actitud de la población, que era natural, que vivían en un mundo básico, corrompido. Alguien que ya tolere una condición de estas, terrible. Por favor, vete, déjanos. ¿Qué había podido hacer Jesús allí? ¿Qué había podido hacer Jesús con las familias de este lugar? Pero como no estaban en lo sobrenatural, lo que hicieron fue rechazar a Dios, rechazar a Jesús. No, ¿sabes qué? No entendemos lo que pasó, vete. Estamos viendo el milagro, el hombre está sentado a tus pies, está en su cabal juicio, está vestido, pero eso no debería ser así. Eso no es lo normal para nosotros. Para nosotros lo normal es que el tipo esté gritando y matándose y haciéndole daño a la comunidad. Pregunto, ¿para nosotros es normal que tantos jóvenes se estén destruyendo? ¿Nuestra actitud es igual a lo sobrenatural de Dios? Pregunta, ¿cierto? No para que contesten, sino para que se la contesten ustedes en su corazón. Se habían acostumbrado a vivir en algo negativo en su sociedad. Habían hecho un acomodo de ello. Y cuando llegó lo sobrenatural, lo resistieron. No, eso no es posible, eso no debería ser así. Pero había entre toda esa multitud alguien, y fue la misma persona que fue bendecida, que decidió moverse en lo sobrenatural. Señor, si tú me sanaste a mí, ¿qué no vas a hacer con la gente de allá? Señor, si tú hiciste tan tremendas cosas en mi vida, imagínate en mi familia, imagínate en mi comunidad. Y resulta que versículos más adelante, capítulos más adelante, aquí en Marcos, dice que cuando Jesús terminó de hacer esto, Él volvió a su tierra, pero pasó el tiempo y Él se fue para Tiro, se movió por las naciones extranjeras y volvió otra vez a Decápolis, ahí donde estaba Gadara. Y ahí sí lo recibieron. Y hubo una vida que fue altamente bendecida, y la de un joven sordomudo. ¿Se acuerdan la escena donde Jesús mete sus manos en su lengua y luego mete las manos en la lengua del muchacho y él empieza a hablar? Él es de allá. Hubo alguien que se movió en lo sobrenatural y bendijo su vida, y también bendijo la vida de otra persona. Cuando nosotros nos hacemos llamar iglesia de Dios, decía el pastor esta mañana, debemos entender que somos un ente espiritual. ¿Somos qué? Somos espirituales. Por lo tanto, se espera siempre de la iglesia que la iglesia ande también en lo sobrenatural. Yo estaba haciendo un estudio acerca de lo sobrenatural, de donde viene la palabra, y viene del latín supernaturale. Y miraba que hay personas que mezclan lo sobrenatural con lo paranormal. ¿Saben qué es lo paranormal? ¿Sí? ¿Tienen alguna idea? Alguien que me diga una idea de lo paranormal. ¿Ah? Ay, no, pues qué chiste, me hablan bajito. Sí, espiritismo, toda esa cuestión rara, ¿sí? Pero resulta que cuando vamos a mirar bien al fondo de la palabra, resulta que la naturaleza, lo natural, dice que esto paranormal está dentro de ellos, ¿sí? Eso no es sobrenatural. Lo que pasa es que no es común, pero que lo sobrenatural sí trasciende, porque viene de lo alto. O sea, hay gente que se puede acostumbrar a vivir hasta con el mismo diablo y es natural para ellos. Pero cuando Dios va a hacer algo tremendo en sus vidas, ahí sí ya no lo entendemos muy bien. Ahí sí como que le ponemos resistencia a lo que Dios quiere hacer. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, que tengo unos sinónimos de sobrenatural que quiero que ustedes guarden en su corazón. Les pido disculpas, es que esto se me cierra, no dura mucho. Ahora, ¿Jonathan está por ahí? No, ya no.
Solo quería saber si usted estaba por ahí. Y esos sinónimos en los cuales usted se puede mover, mis amados, es lo siguiente: sinónimo de sobrenatural, milagroso; sinónimo de sobrenatural, divino, celestial, sobrehumano, prodigioso, maravilloso, extraordinario y fabuloso. Eso es sinónimo de sobrenatural. Algo que la ciencia no puede explicar. Y llegamos al punto donde nosotros tenemos que decirle a Dios: Señor, perdóname, porque aún lo sobrenatural para mí es extraño y no debería ser así. Pero el movernos en lo sobrenatural nos suena raro. Aún nuestra fe no alcanza para tanto. Dice la palabra de Dios que Dios quiere a nosotros bendecirnos. Dice la palabra de Dios que Dios quiere para nosotros el bien. Dios quiere para usted el bien, ¿sí sabía? Dios quiere para usted la bendición. Pues déjeme decirle que esa bendición, mi amado, que Dios quiere darle a su vida, no la bendición que usted en su humanidad está pidiendo, sino lo que Dios le quiere dar, lo que Dios en su corazón amplio y misericordioso le va a dar, y lo que Él le ha revelado durante un tiempo a usted. Esto es lo que tengo para ti. Eso es milagroso, divino, celestial, sobrehumano, prodigioso y maravilloso. ¿Me lo merezco? No, no depende de mí, depende de mi visión, depende de lo que Dios está haciendo en mí, de mi comunión con Dios. Dice la palabra del Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿cierto? Entonces, por ende, si yo soy humano, pues si yo soy natural, no puedo guiar a otros naturales a Dios. Pero si yo soy sobrenatural, yo puedo llevar a cabo los planes de Dios, que son sobrenaturales en mi vida también. Esto no es cuestión, y quiero sí dejar una clara división con esto. No es cuestión de, como dicen cierta gente por allá, de declarar. Yo declaro que eso es así. Yo declaro que esto es asá. No es cuestión de eso. Es cuestión de creer a lo que Dios ha dicho. Yo no estoy parado en la fe, en lo que yo quiero para mí. Yo estoy parado en fe en lo que Dios tiene para mí, en lo que Dios va a hacer en mi vida. Es muy diferente. Porque no podemos prestarnos a que yo declaro que ya mañana, por ahí cierto personaje había dicho que Argentina iba a llegar a la final y ese mismo personaje ya ha tenido unas caídas, ¿sí? Por allá se puso a reprender al huracán, yo no sé quién, para que no se metiera por allá a Estados Unidos, y fue uno de los que más hizo estragos, ¿sí? Se paran en un ego, en que van a doblegar la voluntad de Dios porque se paran en la Biblia. Entonces la Biblia dice, entonces yo estoy autorizado y Dios tiene que hacer lo que yo diga, o la Biblia es un control remoto para Dios. ¿Eso es así? Nunca. Y de tales doctrinas es que tenemos que cuidarnos nosotros. Esto no es para manipular a Dios, todo lo contrario, esto es para que yo aprenda a cómo moverme en Dios, para que yo aprenda a ser espiritual. Y si la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que ser obediente con sus mandamientos para que me vaya bien, se les puede desafiar a todos y cada uno de ustedes. Cumplan con lo que Dios les dice y verá cómo les va a ir de bien. Póngale la firma. Pero aún nosotros sabemos que no hemos cumplido con los mandamientos de Dios bien, y por eso es que tampoco
hay veces pasan cosas en nuestras vidas por eso. ¿Cierto que sí? Somos honestos, ¿cierto que sí? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? A conquistar lo sobrenatural. ¿Que no podemos cumplir con lo que Dios manda? Para el hombre natural, eso es loco. Pero para el hombre espiritual, eso tiene sentido y lo pone en práctica. ¿Aquí hay espirituales? ¿No? Bueno, ¿aquí hay espirituales? Amén. ¿Allá hay espirituales? Ahorita entonces la ola, no mentiras. A esos espirituales es que Dios les está hablando esta mañana. Y créame, mi hermano y mi hermana, que esta palabra no es para todo el mundo. Quisiera uno que todos guardaran esto en su corazón, pero hay gente que no está en lo espiritual y no está entendiendo, como hay gente que sí lo está haciendo. Ojalá, y yo quiero, y no yo qué, Dios desea en su corazón que ojalá sean todos y cada uno de ustedes los que aprendan a moverse en lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios, escuchen esto, no es que a toda hora esté la bendición, no, sino a cómo usted se va a mover en las situaciones de la vida que vienen, según lo que viene para Dios. Había hambre en la tierra, pero ¿quién se movía en lo sobrenatural de Dios? Eliseo y los que con él estaban. Había necesidad, pero él se estaba moviendo en lo alto y estaba la bendición allí. O sea, que usted en la necesidad también puede moverse en lo sobrenatural. ¿Sí? O sea que usted en la aflicción puede moverse en lo sobrenatural. Me decía, hablaba con una personita esta semana y ella me decía, yo estoy empezando, estoy caminando y quiero ganármela, vamos con todo, esa efervescencia, ¿no? Como cuando uno destapa una gaseosa. Y yo le decía, le hablaba acerca de lo de la efervescencia y le decía, ¿por qué se preocupa de esa manera por su salvación? ¿Usted cree que porque usted haga y haga va a ser salva? Déjeme decirle que no. ¿Sí? Eso es, los frutos llegan ya cuando hay una vida arrepentida, ya cuando hay una sanidad aquí. La salvación se la da Cristo gratis, por gracia sois salvos. O sea que soy salva, sí, pero ¿por qué? Pues por la gracia de Dios, pero no me parece. Ay, Dios, ¿cómo que no le parece? No, yo quiero ser, vea, como Pedro, Pablo, fulanito de tal, sultanito, que ellos se la guerrearon y se ganaron. No, eso es muy diferente, ¿sí? Ellos sembraron sus vidas porque ya habían sido salvos, porque ya habían conocido la gracia y la misericordia de Dios y estaban enamorados. Por eso sembraron sus vidas. Pero ellos no se ganaron la salvación haciendo lo que estaban haciendo, porque ya eran salvos. ¿Me hice entender? Exactamente, mis amados, cuando hablamos también de lo sobrenatural, sepa que Dios tiene para usted ya la bendición, según Él, no según yo, no según lo que yo creo. Amén. Y algo que quiero que se lleven también en su corazón, mis amados, es que Dios nos está invitando a nosotros a creer en su misericordia y en su gracia. Que siempre miren ustedes que Él es bueno, que el problema que usted esté enfrentando en este momento, que la situación que usted esté enfrentando en este momento, a Dios no se le ha salido de las manos. Y que si usted está viendo el problema pequeñito ahí y le parece gigante, no se preocupe, Dios está en el trono.